Es capítulo 2, verso 1, a partir del verso 1 hasta el verso 12. Y aquí dice Jesús, otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente dice que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, a mí me gusta mucho cuando en la Biblia habla la palabra, palabra. Porque este canal de YouTube es un canal que nació y el nombre es Palabra Fiel. Y hay un versículo que viene en la Biblia que dice palabra fiel y continúa diciendo y digna de ser recibida por todos. Y aquí estaba Jesús predicando la palabra en una casa, en un sitio cerrado. Hay reuniones de hogar, ¿verdad? Las reuniones de hogar son sitios donde hay 2 o 3 en mi nombre, dice ahí estoy yo. Y las reuniones de hogar en iglesias, en sitios, bueno, vas a la iglesia y ahí estamos todos, pero las reuniones cuando se hacen en una casa así espontáneamente y empiezan a hablar la gente y a compartir de la Biblia, de las experiencias, y eso es de mucho valor y de mucho crecimiento, de edificarnos, ¿no? Unos a otros como piedras vivas. Eso es muy importante. Y aquí Jesús estaba en una casa y dice que ya no cabían, dice, ni aún a la puerta, ni en la puerta ya cabía la gente. Y Jesús les dice que les predicaba la palabra. Dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. A ver, Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí unos. Al ver la fe de ellos, al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto ya le dijo Jesús. Al ver la fe de ellos, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? ¿Blasfemias? Dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué historia, ¿eh? 12 versículos de la Biblia. 12 versículos del 2º capítulo del Evangelio según San Marcos. Y nos relata esta historia. Yo veo aquí algo muy importante. Lo primero, que Jesús estaba, eso es lo primero. Lo más importante es que Jesús esté en medio de esta historia. No había nadie, no había otra persona, no era Jesús, el Hijo de Dios. La presencia, la sola presencia. Se rompen cadenas, se desatan ataduras, pasan milagros, pasan cosas que son
cosas sobrenaturales. Cuando Jesús, la presencia de Dios está, pasan cosas en vidas, las vidas cambian, ya no son iguales, hermano, ya no son iguales. Cuando Jesús vino a tu vida y la presencia inundó y estuvo en tu corazón y en el lugar donde tú estabas, y Dios cambió tu vida. Y Dios cambió la vida de este paralítico. Es lo primero que vemos, ¿no? Que Jesús estaba, y es algo muy importante, que Jesús esté. Y otra de las cosas que veo es el equipo. 4 personas. Ninguna más que otra. Todas iguales, todas con un mismo sentir, todas con un mismo propósito, ordenadas, tirando del carro, como se suele decir, para el mismo sitio, para el mismo sitio, para el mismo lugar, con un fin de poder llevar a este hombre paralítico a los pies de Jesús. Pero había impedimentos, como hemos visto, había mucha gente, muchísima gente. Estos 4 chicos podían haber dicho, hay mucha gente, vamos a dejarlo, vamos a esperar, Pero ellos sabían que tenían que hacer un esfuerzo que no era normal. Y eso fue llevado por la fe. Por la fe del paralítico y por la fe de ellos también. Ellos tenían una fe que estaban escuchando al Maestro, que sabían que la presencia de Jesús estaba ahí dentro, que los milagros se producen a los pies de Jesús, que los milagros se producen cuando Jesús está. Si no está Jesús, si no está la presencia de Dios, no hay milagros, hermano, no hay milagros. Los milagros se producen cuando Jesús, cuando la presencia está. Y estos 4 chicos sabían que tenían que llevarle a la presencia, a los pies de Cristo. Qué importante es. La Biblia nos habla en el libro de Corintios de que somos un cuerpo, de que la iglesia es un cuerpo, y nos habla de las partes del cuerpo, que no hay ninguna parte más importante que otra, ninguna más importante que otra, porque todas pertenecen al mismo cuerpo. Si tuviéramos que decir cuál es la parte más importante del cuerpo, yo lo sé por experiencia. Yo lo sé cuál es la parte más importante. Hay muchas partes muy importantes del cuerpo que tienen su función dentro del cuerpo, dentro del cuerpo de una persona. Pero la más importante es el corazón. Si el corazón no funciona, no funciona en ninguna parte. Si el corazón deja de latir, de funcionar, el músculo, porque el corazón es un músculo, es como si fuera una casa, tiene su electricidad propia, tiene sus ventanas, sus puertas, es el que reparte, el que bombea la sangre para el resto del cuerpo. Entonces el corazón es ese es el centro del cuerpo. Y el centro del cuerpo en la vida cristiana, en la vida que Dios nos ha dado, es Cristo. Cristo es el cuerpo, Cristo es la cabeza, es donde tenemos que estar ahí, son los cimientos, es la base, no hay otra base que podamos poner porque la base ya está puesta, la base es Cristo, pero el corazón es el que bombea, el que da la sangre. Los pulmones también son muy importantes, ¿eh? Los pulmones son los que filtran la sangre que viene sucia del cuerpo, va a los pulmones, ahí la filtra, la limpia y luego la manda al corazón. O sea, la sangre no va sucia al corazón, sino los pulmones tienen la función de limpiar la sangre y de mandarla al corazón. Cuando llega al corazón, la sangre viene limpia y recibe el corazón la sangre y luego la comprime y sale por las ventanas, por las puertas y reparte la sangre a todo el cuerpo. O sea que cada parte del cuerpo es súper importante. Y aquí yo veo 4 personas como si fuera un cuerpo solo.
Seguramente en vez de haber 4 había 1, porque pensaban igual, se movían igual, iban para el mismo lugar, para el mismo sitio, ellos sabían lo que tenían que hacer y bajar a lo enfermo, al paralítico, a los pies de Cristo. Pablo les decía a los corintios, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, dice cada uno en particular. En la iglesia no todos somos iguales, no todos hacemos la misma función, pero todos pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Dice, ¿por eso no será del cuerpo? Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Como decía antes, había 4 personas cogiendo la camilla de este hombre, pero eran como si fueran uno. Había una unidad, había una visión única, no había varias. Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Hay que subir al tejado, hay que quitar las tejas, porque no era fácil, no creo que fuera fácil subir al tejado a un hombre en camilla, no es fácil, es difícil, pero entre 4 pudieron hacerlo y pudieron quitar las tejas y bajar al paralítico a los pies de Jesús. ¿Y con qué se encontraron? No solamente con la sanidad del paralítico, sino que, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Pero qué vio Jesús? Dice, al ver la fe de ellos. Jesús vio fe en estas personas. Fe en el paralítico también. Pero Jesús al verlo, porque Jesús ve la fe que tú tienes. Jesús te ve. Si tienes fe o no tienes fe. Jesús conoce tu caminar, conoce tu sentarte, tu levantarte. Jesús conoce cada cosa de tu vida. Sabe si estás fingiendo la fe o no la estás fingiendo. Él sabe todo. Pero Jesús aquí, al ver la fe de ellos, la fe es algo que se ve. La fe se ve por tus obras, por lo que tú haces, por tu trayecto. La fe se ve, se puede ver en otras personas. Y aquí Jesús estaba viendo. ¿Pero qué estaba viendo? Estaba viendo la fe de ellos. Estaba viendo que el esfuerzo que ellos estaban haciendo, la obra de amor. La obra que ellos estaban haciendo era una obra de amor hacia una persona, hacia un paralítico, que estaba paralizado, que no podía. Y esto lo podemos ver también reflejado mucho de nosotros, que hemos sido paralíticos en la vida y nos han agarrado entre 4, entre 5 y nos han llevado a los pies de Jesús. Nos han llevado a los pies de Cristo. Y esto sí que lo tenemos que tener en cuenta. Y yo me acuerdo de personas que a mí me llevaron, que me hablaron de Cristo, que me decían, Dios puede cambiar tu vida. Y poco a poco me iban llevando. Y ellos tenían paciencia. Y quitaban obstáculos que habría en mi camino, como hicieron estos chicos. Estos chicos quitaron los obstáculos.
Ellos no pasaron por encima de la gente. Ellos dieron la vuelta y llegaron hasta el tejado. Quitaron todos los impedimentos, todo lo que no se podía, todo lo que impedía ver a Jesús y estar al lado del Maestro. Porque el Maestro no estaba perdiendo el tiempo. El Maestro estaba hablando de la palabra de Dios. Jesús no vino aquí a perder el tiempo. Jesús vino a compartir el reino, a compartir su reino, a compartir su palabra. No vino aquí a perder el tiempo. Podía haber estado en esta casa, dicen que era la casa de la suegra de Pedro, no lo sé, eso habría que... Pero los eruditos de la Biblia y la gente que estudia y los dicen que posiblemente sería la casa de Simón Pedro, la casa o de la madre o de Simón Pedro, no lo sé. Fuere como fuere y donde fuere, pero era en una casa y había muchos obstáculos y había mucho mover ahí, pero Jesús no vino a perder el tiempo, vino a compartir la palabra. Y eso es lo que hacemos por las mañanas, intentar sin ninguna intención detrás de todo esto, sino de poder compartir la palabra de Dios a las 7 de la mañana. Nada más levantarnos. Bueno, yo seguramente estés levantado antes, y yo también estoy levantado antes, pero a las 7 de la mañana empieza un pequeño devocional, leyendo las Escrituras, leyendo la palabra de Dios, buscando de Dios, y es lo más bonito, es lo más precioso, poder tener ese anhelo, ese deseo, independientemente si lo hacemos por este canal o no. He decidido hacerlo así para poder compartir con ustedes la palabra de Dios, la palabra que tiene vida, la palabra que cambió mi vida y yo sé que ha cambiado la vida de mucha gente. Pero no tenemos que hacer de la palabra de Dios un espectáculo. Dios no es un espectáculo. Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor, es un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero no quiere espectáculos. Y aquí Jesús estaba compartiendo la palabra, vio la fe de ellos y le perdonó los pecados. Y algunos estaban ahí sentados y cavilando, ¿no? Los escribas estaban ahí pensando en sus corazones, ¿por qué habla este así? Ellos estaban escuchando a Jesús, tus pecados te son perdonados. Seguramente lo diría en voz alta para que se enteraran todos. Dice, tus pecados te son perdonados. Porque vio la fe de ellos. Y los escribas estaban ahí pensando, ¿cómo puede perdonar si solo Dios lo puede hacer? Solo Dios. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios y puede perdonar los pecados. Puede cambiarte la vida. Y Jesús, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, le sanó. Le sanó. Dejó de ser lo que era, dejó de ser un paralítico. Y en nuestras vidas yo me veo reflejado también. Me veo reflejado porque yo tenía muchas carencias en mi vida, tenía muchos problemas. Y Jesús se presentó a mi vida, me perdonó los pecados. Y los pecados, cuando te perdona los pecados Dios, tú sientes el perdón de Dios. Tú sientes el peso ese que tú tienes de pecado, de culpabilidad. Y cuando Dios te perdona es como si te quitase una mochila de tu cuerpo y te sientes libre.
y eres libre. Dios te ha hecho libre y te ha metido en un nuevo reino, en una nueva familia, en un nuevo cuerpo. Ya perteneces al cuerpo de Cristo. Ya perteneces al cuerpo de Cristo. A lo mejor del cuerpo eres lo más pequeñito, pero no importa. Perteneces al cuerpo. Eres del cuerpo. Eres del cuerpo de Cristo. Seas lo más pequeño, lo más pequeñito, lo más insignificante, pero perteneces. Y eres un hijo de Dios con una nueva identidad que nadie te puede quitar. Nadie. Pablo les decía ya en el versículo 27 del 12 de 1 de Corintios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Se lo decía así después de haber hablado con ellos y haberles dicho lo que era el cuerpo de Cristo, la importancia de los miembros unos de otros, que no son más unos que otros, pero al final dice vosotros sois. Ya está, sois. No hace falta nada más. Cada uno en particular. Y esta historia continúa. El paralítico le perdona los pecados, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo también al paralítico, le perdono los pecados y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el que hizo, se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, dice, y glorificaban a Dios, diciendo, nunca, jamás hemos visto tal cosa. Calcula lo que ellos vieron. Lo que ellos vieron, un paralítico. Andar, levantarse. Levántate enseguida. Y tomando su lecho, salió delante de todos, de todos los que había ahí en la casa. Calcula cómo la gente pudo ver un milagro y decir, nunca, jamás hemos visto tal cosa. Hay cosas en la palabra de Dios que están escritas y hay muchas letras, están escritas y son muy bonitas, son letras preciosas que están en orden. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo son preciosas, pero tienen vida. Tienen vida. Pueden cambiar cualquier persona, no importa la raza, no importa cómo seas, no importa de dónde vengas, no importa. Dios puede cambiar cualquier vida. Y aquí lo hemos visto. Y aquí lo hemos visto también. Pero también hemos visto el equipo, la importancia de trabajar en equipo, de no trabajar cada uno por sí solo, sino de trabajar en equipo, conjuntos, de que todos podemos, entre todos se puede llevar a una persona a los pies de Cristo. A mí, personalmente, esta historia me habla de esto, me habla del cuerpo, me habla de un equipo, me habla de la fe, me habla de la palabra de Dios, habla de tantas cosas bonitas y especiales que sí que tenemos que saber. El ser humano tendemos a ser olvidadizos, a olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Yo creo que este paralítico nunca olvidó de lo que Jesús hizo por él. No solamente le perdonó los pecados, le liberó, sino que le dejó de ser paralítico. Y este hombre, tanto este hombre como los 4 que le llevaban, como la gente que había ahí, nunca olvidarían lo que vieron. Y el paralítico menos, porque el paralítico ya no solamente que lo viera, sino que él lo experimentó, él sabía lo que él era, lo pecador que era,
la incapacidad que tenía y que si no fuera por Cristo, él seguiría siendo igual. Pero se cruzó Jesús en su camino. Pero fue ayudado por otras personas a conocer a Cristo. Que no olvidemos esas personas, que no las olvidemos. Las personas que nos llevaron a los pies de Cristo y sabemos, cada uno sabe qué personas son. Tú sabes quién te llevó a Cristo, quién te habló de Jesús. De esas personas que nos presiden en el Señor, que estuvieron antes que nosotros, que conocieron a Cristo antes que nosotros y que Dios puso el anhelo y el deseo y la carga para que tú pudieras conocer a Cristo. Pero a la larga, en el caminar, te vas a dar cuenta que son nuestros hermanos, que son parte de este cuerpo tan maravilloso que Dios ha hecho, tan diferentes todos tan desiguales, tan distintos, ninguno es igual a otro. Del cuerpo ninguno, las partes del cuerpo ninguna es igual a otra, ni la función es la misma, Pero qué bonito y especial que todo eso, todo el cuerpo, o sea, todos los miembros, tan diferentes cada uno de otros, todos pertenecen a la misma cabeza, que es Cristo. Hay una base solo, que es Cristo, y no se puede poner otra. Hay un fundamento, que es Cristo, y no se puede poner otro. Que Dios les bendiga mucho en este día, de verdad, y que piensen en la palabra de Dios, que es hermosa, que nos ayuda a caminar en santidad, a caminar agradando a Dios con todo nuestro corazón y que nunca, nunca nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.